Hola, te invito a que me acompañes a tejer este hermoso bolso de mano o bolso de fiesta. Pudieras usarlo también como clutch. Está tejido con hilo de nylon. Es marca La Espiga número 18. Lo hice con un ganchillo de 4 milímetros. Vas a necesitar hilo y aguja para poner los broches de presión, que también necesitas dos, o si tienes de imán. Yo en mi caso broches con imán no tenía color plata, entonces los que tenía eran de presión. Utilicé estos de presión, pero tú puedes utilizar de imán si tienes. Al final agregué este detallito. Lo puedes pegar, coser, no sé. Incluso se le pudieran poner perlitas o otros brillitos aquí. Ok, la bolsa ya terminada mide de alto 14 centímetros y de largo 20 centímetros, de ancho, perdón. Pues está muy amplia, me parece. Si cabe el celular, tus llaves, lo básico que necesitas para ir a una fiesta. Espero que te guste mucho y me acompañes a tejerlo. Gracias. Voy a iniciar dejando en este extremo unos 30 centímetros más o menos del hilo, porque después lo voy a utilizar para coser. Inicio haciendo 39 cadenas más una de altura. ...39 cadenas más una de altura. Voy a girar porque voy a trabajar por la parte de atrás. Salto la primera cadena y en la segunda voy a empezar a hacer puntos bajos por la parte de atrás solamente, no por aquí. No voy a entrar en el medio de la cadena, sino en la parte de atrás. Llegué al último punto, punto número 39. Hago una cadena de altura. Voy a hacer la segunda vuelta, pero voy a entrar en el medio de la cadena. En vez de girar el tejido y trabajar por acá, voy a entrar por aquí arriba en el medio de la cadena y voy a tomar este hilo y este hilo de acá abajo. ¿Sí? Voy a trabajar tanto con la cadena que termine aquí como con la cadena que me va a quedar acá abajo. Entonces, después de mi cadena de altura, voy a entrar en medio de la cadena tomando el aro delantero y
el aro trasero de la cadena de abajo. Me van a quedar 3 aros en el gancho, tomo hilo, saco estos dos y vuelvo a tomar hilo y saco estos dos. Este es mi primer punto abajo de esta vuelta, pero tomando de esa manera el tejido. Siguiente punto, entro en el medio de la cadena, tomo ese hilo y el de acá abajo también por el medio de la cadena. ¿Ok? Saco hilo y segundo punto. Va de nuevo. No estoy trabajando por el medio de los puntos bajos regulares, sino que por la parte de arriba de la cadena entro por el medio, tomo un aro y la cadena de abajo, tomo también el aro trasero de esa cadena y saco el hilo. Ok, siguiente punto, entro por el medio de la cadena. Esta sería la cadena de abajo, voy a entrar también por el medio. Ok, me queda así. Saco hilo y hago mi punto bajo. Bien, continúo. Siguiente punto, no entro por el punto de este lado, sino que por arriba, el medio de la cadena y de la parte de abajo también por el medio de la cadena. Va de nuevo. Muy bien, llegué al último punto. Aquí están listos los 39 puntos bajos, tomando la hebra de arriba y la hebra de abajo. Aquí entonces voy a hacer una cadena de altura y voy a continuar tejiendo esta vuelta de la misma manera, es decir, tomo esta hebra y la hebra de abajo. Entro por el medio de la cadena, salgo por el medio de la cadena de abajo.
entro por el medio de la cadena de arriba, salgo por el medio de la cadena de abajo y hago un punto bajo. Continúo haciendo los puntos así hasta llegar al final de la vuelta. Que ya llegué al último punto de nuevo, hago una cadena de altura y ahora tejo para este lado. De nuevo tomo este aro de la cadena, entro por el medio de la cadena de arriba y tomo este aro de la cadena de abajo, hago un punto bajo y continúo. Entro por la mitad de la cadena de arriba, salgo por abajo. Ok, así es como se va viendo. Entro por la mitad de la cadena y tomo un aro de la cadena de abajo. Así continúo hasta el final de la vuelta, y al final de esta vuelta de igual manera voy a hacer una cadena de altura y ahora continuar tejiendo de acá para acá, de igual manera entrando por la mitad de la cadena y tomando un aro de la cadena de abajo. Espero estar siendo clara y que se alcance a notar aquí bien qué es lo que estoy haciendo. Ok, puede verse al principio complicado, una vez que ya te acostumbras pues es muchísimo más fácil. Entro en la mitad de la cadena de arriba, salgo en esta parte de la cadena de abajo y hago un punto bajo. Muy bien, aquí ya tengo terminado hasta donde yo la necesito para hacer la bolsa. De ancho mide 20 centímetros y a lo largo creo que no se alcanza a apreciar. A lo largo son 38 centímetros. Entonces, una vez que he alcanzado esa longitud, voy a acomodar la bolsa como yo
quiero que quede doblada, que sería de esta manera. Esta va a ser la solapa, lo que se va a abrir de la bolsa, y pues aquí sería el interior de la bolsa. Entonces, antes de coser los laterales, me gustaría primero coserle los botones. Voy a utilizar 2 botones con imán, porque una vez que cosa ya los laterales, pues me va a ser más difícil colocar los botones aquí. Entonces voy a coser, a ubicar donde van a quedar y a coserlos de manera que cierre hasta aquí. ¿Ok? Quedaría con una altura de 14 centímetros. ¿Ok? La manera en como yo la estoy doblando. Si tú quisieras que tuviera más extensión de largo, pues lo haces más largo, igual a lo ancho. Puedes hacer más cadenas en cada vuelta, perdón, más cadenas en la vuelta de inicio y por ende más puntos bajos en cada vuelta y va a quedar igual más ancha. Ok, aquí ya posicioné y cosí los broches que voy a utilizar. Cambié de idea con los broches que había puesto porque estos son color cobre. Se le ven mejor estos color plateados. Lo único es que pues estos no son de imán, son de presión, pero bueno, se ven mejor. Marqué también la vuelta hasta donde va a llegar el doblez de la bolsa y ya hilvané el hilo que me quedó aquí para coser este lado. Con un hilo independiente voy a tejer este otro lado, perdón, coser este otro lado para unir los laterales. Y una vez que ya estén cosidos los laterales, entonces sí doblo la solapa y posiciono la otra parte del botón para nada más tener certeza de que va a quedar bien posicionado y no va a ser la arma. Ok, aquí ya quedó unido este lado. Al final con la hoja metí el hilo hacia adentro de la bolsa. Acá está. Y lo que voy a hacer ahora es voltear esto para poder rematar este hilo, esconderlo y fijarlo, sobre todo porque se me deshizo, o sea, ya no está junto, entonces me tengo que asegurar que quede bien sujeto para que no se vaya a salir. Muy bien, para este lado tomé un hilo independiente, lo metí por esta parte de aquí, lo fijé, corté lo que sobraba al ras y con un encendedor quemé un poquito. De hecho aquí está, mira el extremo, de manera que quede fijo ahí. Y aquí es donde yo tenía el marcador, entonces pasé la hoja por allí de manera que quede a la altura del marcador para ahora sí empezar a coser este lado de igual manera que el otro. Meto la hoja con el hilo hacia acá, lo saco y luego de regreso.
tratar aquí sí de ir dejando muy bien sujeto y apretado el hilo para que aquí no se vaya a abrir. Ok, última puntada aquí de este lateral, y entonces voy a meter el hilo por aquí para que quede por dentro, y pues como pueda lo voy a voltear para hacer lo mismo que hice en este lado, rematar y sujetar el hilo por dentro, y después con el encendedor fijarlo para que no se vaya a soltar. Muy bien, aquí quedó ya fijado. Aquí está ya. Ok, aquí ya está cerrado los dos lados, puestos los botones de presión, así es como queda por dentro. Entonces ahora solamente falta ponerle un detalle final que de hecho la distingue mucho. Vas a tejer como si fueras a iniciar de nuevo la bolsa, solo que vas a hacer 2 cadenas más. Es decir, yo inicié esta de 39 cadenas más una. Entonces, esta tira va a ser de 41 cadenas más una de altura, y voy a hacer 8 vueltas. Hice 8 vueltas de altura. Ok, entonces esta va a ir colocada aquí. Voy a poner con esta hebra de hilo que quedó de este lado, lo voy a coser aquí, y con esta otra hebra de este lado lo voy a coser acá. Va a quedar en esta posición de manera que puedas poner tu mano de esta manera. Ya está unido de este lado, 10 puntos, los puntos que son de la vuelta hacia arriba, 10 puntos de regreso, y se va a hacer lo mismo de este lado, cuidando que quede en la misma hilera, que sería aquí. Entonces unes los laterales, 10 puntos, unes hacia abajo y 10 puntos, rematas y escondes el hilo. Lista cosida de ambos lados, así queda para poder poner la mano. Así quedó. Ojalá te guste. Si te gustó el video, dale like, compártelo y suscríbete para recibir notificaciones cuando haya nuevos videos. Gracias, bye.